ambos sexos, tanto el aparato reproductor masculino como el femenino están en ambas flores. ¿Alguien sabe cómo se llaman este tipo de flores? Así, hermafroditas. O cuando los dos sexos están en la misma flor se le llama plantas monoicas. Es decir, tanto el masculino y el femenino están en la misma flor. Y el otro caso, cuando son dioicas, quiere decir que solamente tienen un sexo en una flor. Aquí en suculentas, por ejemplo, en esta familia que son las crasuláceas, prácticamente todas son hermafroditas, tienen las dos flores. Y hay una familia que se llaman euforbias, que solamente tienen el sexo masculino en una flor y otra planta tiene el sexo femenino. Se necesita tener ambas para poder reproducir. ¿Qué? Estas plantas las producen internamente y su función es una de sus funciones es como bloqueador solar natural. Es decir, estas plantas habitan en zonas semidesérticas o donde la luz solar es pues no tiene nada que lo cubra, o sea, no tienen árboles o alguna otra planta nodriza que las proteja de la luz solar directa, y para evitar quemarse tienen esta característica. Otra característica también muy importante es que evita que pierdan agua, es decir, es como un protector externo contra el sol y un protector interno para no perder demasiada agua, porque... No, esta es otra especie. Ok. La pecuquia es esta. ¿Y esto? Este es de otro género, es del género Dudleya. Esta es una Dudleya Britton. Dudleya, así como se escucha con Y. A menos que se autopolinicen. Que yo sepa, las echeverias no se autopolinizan. De acuerdo desde... De las casi 2000 especies que hay de cactus, unas 800 son mexicanas, más las que se siguen describiendo, porque todavía hay especies que aún no existen para la ciencia. O sea, sí existen en hábitat, pero aún no se han descubierto o no se han descrito. Entonces, esta es nuestra riqueza natural. Como mexicanos deberíamos sentirnos orgullosos de tener todo esto. Por ejemplo, ¿a algunos de ustedes les gustan las orquídeas? A mí. ¿Han visto una orquídea sin flor? ¿Qué es una orquídea sin flor? Como yo como productor, ¿no? Los digo. Una orquídea sin flor es... ¿Qué es un cactus sin flor? Este tiene la cerda. Pronto. Bueno, el color blanco, el color rosa, el color gris, el color café, o sea, no necesitan florecer para ser bonitos, para ser atractivos. Y pues las orquídeas y otras especies, pues si no están con flor no se ven, ¿no? O sea, sí son muy bonitas, no lo voy a negar, y se venden muy bien, de hecho son más caras que muchos cactus y muchas otras suculentas. Lo atractivo es la flor. Lo atractivo es la flor, y sin ella no. Y ese, por ejemplo, ese creció así como algo. Un poquito de tierra. Vamos a ver. ¿Esta planta tiene espinas? Parecía. Sí, ¿no? Ahora sí puedo tocar. Sí, esta sí. Pica, ¿verdad? Sí, tiene por espinas. eso. Tiene espinas, bueno, ¿es un cactus? Sí, uno pensaría que es un cactus, ¿no? No, no es un cactus, es una suculenta que pertenece a la familia Euphorbia. Entonces, la principal característica de los cactus son las areolas o las flores. Las flores de los cactus no tienen... Bueno, eso lo explicamos con las equeverias, ahí arriba. Pero no tienen una forma de diferenciarse de el carpelo, es decir, la protección de la planta con el pétalo. El sépalo con el pétalo. O sea, están casi
nacen del mismo punto, crecen del mismo punto y en color y en forma son muy parecidos. Y con otras plantas no, o sea, luego te das cuenta cuál es el sépalo y cuál es el pétalo. Con los cactus no, están muy ambiguos. Y la otra característica principal son las areolas. Para que vean. Del punto donde nacen las espinas van a ver como un colchoncito, lanocito. Ese colchoncito, esa zona se llama areola. Y tiene cosa que carece esta planta. Pues esta planta salen las espinas de la planta, o sea, no tiene un punto fijo de donde salga la espina. Y con los cactus es distinto, o sea, a fuerza tiene que salir de la areola. Y en la areola pues no solamente salen las espinas, sino también salen los tallos y las flores, como esta. Esta flor no salió de aquí en medio, ni de acá, salió a fuerza de una areola. Es ahí donde están las células toquipotenciales. Un consejo que les doy si quieren cultivar, coleccionar este tipo de plantas, tanto cactus como suculentas, es más fácil que se te pudra a que se te seque. Entonces, si estás ahí con, no, ya quiero regar, no, espérate. Mejor riega cada 2 semanas, cada 3 semanas, aquí estás regando cada semana y se te truena. Si tienes un invernadero, pues riegas cada 3-4 días, dependiendo de la especie. Y no pasa nada, también dependiendo del tamaño de la planta, y no pasa nada. Pero sí, es más fácil que se te pudra, entonces mejor verlas así medio arrugadas, pero vivas, a negras y todas caídas. ¿No utilizan algún antifúngico para las plagas? Solamente a veces. Solamente cuando el problema ya es muy grande, que no nos ha pasado con el hongo. Digamos que al año se nos mueren por hongo unas 10 plantas, bastantes, o sea, no es un problema grave. No, si vieron plagas, bueno, sí, acuérdense que hay un umbral, el umbral económico, que cuando la plaga, o más bien ya sea el organismo, supere el umbral económico, entonces ya se le considera plaga. Si no, no es plaga. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, la cochinilla algodonosa, que todos los coleccionistas le tienen miedo, si mis plantas tienen cochinilla algodonosa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se están muriendo. Tienen cochinilla, pero mis plantas siguen vivas, me siguen dando frutos, semillas, no pasa nada. Pero en el momento en el que empieza a matar alguna de mis plantas madre y ya significa un problema económico para nosotros, en ese momento ya se le considera plaga y entonces ya tienes que atacarlas. Pero acuérdense, nosotros somos médicos de la vida, de los ecosistemas. Entonces, antes de tratar algo, lo mejor es prevenir. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir? Deshiervar. Por ejemplo, aquí estamos deshiervando. Eso es lo más que van a ver de hierba aquí. Deshiervar, ¿qué haces? Al quitar la hierba le quitas el refugio a las plagas, a la mosca blanca, al pulgón, a la cochinilla. Ese es cultural. Acuérdense del manejo integrado de plagas. Hay manejo biológico, manejo físico o cultural o cultural, manejo químico, que ese es el último recurso. Acuérdense, nosotros estamos para ayudar a los ecosistemas y a los seres vivos, no para... Entonces, lo menos que se pueda usar químico. Aquí nosotros somos... Yo no me gusta usar químico. Y solamente en último recurso. Por ejemplo, aquí no usamos fertilizantes, o sea, nada de químicos. ¿Por qué? Porque la composta es muy buena, no necesitamos darle un extra. Entonces combinas composta con el calorcito rico y un riego moderado o adecuado, con eso tienes la planta, rápido te va a producir hijuelos, te va a producir semillas y no te ahorras lo que vas a gastar en el químico y también te ahorras el estar contaminando el suelo, el agua, la planta en sí. Si nosotros estamos aquí hormoneando y metiéndole fertilizante y cuando lo vendes
el cliente no usa el mismo fertilizante que tú o ya no usa fertilizante, aquí está la planta toda vigorosa y después de un mes en su casa va a estar así. Pues es como nosotros, diario estás comiendo frutas, verduras, carnes, y luego tiene un tiempo que no comes bien, pues sí te vas a bajonear, ¿no? Sí. Pero vamos, porque ya empieza en un Justo eso iba a decir, por eso se te ponchan las plantas cuando las compras y las llevas a tu casa. Sí. Ya no te puede dar el palo. El segundo género de mayor importancia. ¿Por qué importancia? Porque el 90% de las especies están en México y el 80% son endémicas. Acuérdense, es distinto nativo o endémico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay mamilarias que están aquí en México, pero también están en Estados Unidos, o que están aquí en México, pero también están en Guatemala. Entonces, esas especies son nativas. Pero si nada más están aquí en México, son endémicas, porque no pertenecen a otro país, son exclusivas del país, de México. Y vean nada más la caso de las mamilarias, tubérculos o mamilas, que parecen puntitos. Este es el más claro, es el más largo. De hecho se llama mamilaria longimama, es decir, longi, largo, mama, mamila, o chupón, que es la forma del tubérculo, como chupón. Pero todas lo tienen, todas las mamilarias, así estén muy compactas, pues tienen sus chuponcitos así chiquititos, pero lo tienen. Otra característica es que tienen las areolas tanto en la punta en el ápice del tubérculo y en la axila del tubérculo. En el ápice es donde crecen las espinas y en la axila del tubérculo es donde crecen las flores. Otra característica principal de las mamilarias son, aquí está coroneada, son su floración como coronas. Es decir, estas florecen solamente en las axilas, floraciones axilar, solamente al contorno de la planta. Esa es otra característica. Y pues aquí empezó todo, bueno, al menos para mí. Esta planta de aquí se llama Mamilaria rodanta. Y este fue el primer cactus que cultivé y que tuve así en mis manos, y por eso puedo agarrarlo así, ¿no? Porque ya me acostumbré y obviamente por el trabajo aquí. Pero desde que tenía 5 o 6 años estoy interactuando con esta planta. Yo nací aquí en la Ciudad de México, pero toda mi familia es de Hidalgo. Y mi tío se vino a estudiar a la UAM en los 80s, 84. Y después se trajo a mi papá. Y pues aquí hicieron familia. Nacimos mi hermano, mi primo, yo. Y yo fui el único que le siguió el juego de estar en el cerro, ¿no? Desde niño yo lo veía así con su bigote, así alto, con sus camisolas, su sombrero, su bigote, sus botas. Yo decía, quiero ser como él. Y lo traicioné, me volví biólogo. La verdad, siempre quise ser ingeniero agrónomo. Y yo decía, no, yo quiero ser agrónomo como mi tío Bernardo. Pero después empezamos a trabajar aquí en el 2013, 2014. Y él traía un biólogo de la UAM. Él estaba cursando onceavo. Y pues lo vino a apoyar. Esta germinadora la pusimos a germinar, todas las semillas que están aquí. Sembramos el día 20 de junio. ¿Por qué sembramos el 20 de junio? Porque es el cumpleaños de mi pequeñín, de Marquito. Entonces, son en honor a él. Y aquí, si se dan cuenta, todo tiene una etiqueta. Y todas las etiquetas tienen el nombre de las especies que están aquí. O sea, todo lo llevamos con un control, todo muy ordenado. Tenemos garambullos, la planta de la citrón, que es Echinocactus pledecanthus, Astrophytum myriostigma, la biznaga dorada, que es Echinocactus grusoni, Echeveria cante, que es una de las más comerciales que les mostré, Echeveria subrígida y Echeveria giviflora y algunos híbridos. Las echeverias que producimos por semilla las germinamos aquí, todo lo que producimos por hojas o por hijuelos las producimos ahí arriba. Y aquí el sustrato es más, echamos más composta porque necesitan más humedad y necesitan más nutrientes porque pues, es la primera etapa y necesitamos que estén así, en venta rápido. Entonces usamos un sustrato muy orgánico, muy rico en nutrientes, obviamente combinado con cetojal muy fino para que esté la tierra
pues no esté muy piedrosa y las plantas puedan distribuir sus raíces con facilidad y no se estanquen, ¿no? Y usamos tepojal muy grueso encima para mantener la humedad. Es crucial la humedad en las primeras 2 semanas. Es el momento en donde germinan, tienen que estar muy húmedo las primeras semanas. Ya después lo vas controlando, pero como aquí ya es un horno, ya se dieron cuenta, pues regamos, esta zona la regamos un día sí, un día no. Y no es un riego así abundante, solamente es mantenerlo húmedo. Y ya, lo mantienes húmedo y ya. Y así, toda esta zona. ¿Y cómo se llama el sustrato que le ponen? Es composta con Las tepojal. germinadoras nos las vendió un amigo. No tiene Y nos las nombre dio 1,500 específico, cada ¿no? uno. Es el que preparamos Se nos aquí. dio barato. De hecho, pues en Uno otros lo puede viveros armar cada con quien tiene su perfiles de acero, receta, este ¿no? plástico, Esta se llama hemos- geomembrana. Es la que hemos visto que funciona. Para jardinería. Ahora sí que nada más es variar los porcentajes de composta y Muy tepojal. resistente y ¿Y dura qué muchos porcentaje años. más o menos? Pues esta geomembrana, pues, Este es entonces, comprar un rollo, pues, 60% no te composta, conviene, tienes que comprar 40% Si tepojal. me doy cuenta, pues sí es mucho. Yo creo que una nueva, si tú armas una, si te anda saliendo de unos 3 kilos. De ese tamaño. Y ya para el trasplante a las macetas, ¿cuánto se pone de porcentaje de composta y de tepojal? Para maceta, lo que antes no teníamos ahorita tanto de pojal, entonces Pero la de ella quitamos está limpia. esto, pero lo ideal es poner una capa de tepojal Para que esté y arriba su capa de tepojal para que puedan sostener la para que ambiente. pueda drenar bien. Pues, por ejemplo, esta tiene, es del 20 de junio, esta es la que vamos a empezar a trasplantar la siguiente semana. O sea, esta ya, por ejemplo, esto pues ya está enorme. Bueno, las crasuláceas crecen más rápido. ¿Cómo se tiene? Exacto, tienen como 7 meses. Y los cactus pues también ya están de muy buen tamaño algunos. ¿Qué hacemos? Lo más grande lo pasamos a maceta para venta, macetas de 3 pulgadas para venta. Ahí arriba están las suculentas, ahí abajo los cactus. Y lo más pequeño, lo que no está para maceta, lo pasamos a charolas como las que están ahí. En esas charolas las dejamos ahí otros 5 meses en lo que se ponen grandes para pasarlas a maceta. Y así, y aquí estamos, germinamos, por ejemplo esta, la pusimos a germinar el 27 de julio, que es mi cumpleaños. Ese día la pusimos a germinar. Y pues esta la vamos a estar trasplantando casi al instante de que acabemos con esa. Por lo general nos tardamos una semana, si bien nos va. Si estamos el equipo completo. Porque ahorita falta una compañera, bióloga. Ella también es de nuestra generación. Y está acá con nosotros. O sea, solamente somos 3 que nos dedicamos a esto. Porque mi tío se encarga de todo lo de afuera. No, aquí hay un montón de chamba. Y hay vacantes. El proceso de germinación es normal, o sea, se extrae de la flor las semillas y luego ya se ponen así directamente. Directamente. Hay especies de cactus que sí es recomendable esperar 1 o 2 años para ponerlas a germinar. Pero por ejemplo con las crasuláceas inmediatamente, porque son de ciclo de vida más corto. Como los cactus son más longevos, pues como que tardan un poquito más en germinar. Lo recomendable es aguantar algunas especies, pero depende de la especie. Pero las que germinamos aquí, pues, esas luego salen y vámonos a germinar. ¿Alguna otra duda? Supongamos que una de estas se llega a infectar, ¿tienes que sacarlo todo en general, o nada más ese? Sí, por ejemplo, hemos tenido problemas de hongos. De hecho, aquí es donde usamos, esta es la parte donde usamos químico más. Usamos un fungicida llamado Captan, pero solamente la usamos en las primeras 2 semanas. De ahí en fuera nos reservamos el uso. ¿Y ese cuánto le sale aproximadamente? Una bolsa como en 400 pesos. Y esa bolsa nos dura como para terminar 3 años. Aquí desde el 2013, 2014, finales del 13, principios del 14, empezamos a producir principalmente suculentas
es decir, crasuláceas, caranchoes, sedum, graptopetalum, todo vegetativo, todo vegetativo. Los cactus de la colección de mi tío estaban ya empezando a dar semilla algunos, entonces ya empezamos a germinar, pero pues para sacar en venta cactus unos 1 año y medio, 2 años, entonces para nada que vendimos el primer año. Empezamos a vender bien y ya de manera seria en el año 2016 y ya de manera constante con los locales de los mercados de Xochimilco, principalmente el mercado de San Luis Tlaxcaltemalco, que se llama Santo Escomat, el mercado de Nativitas, que se llama Madre Selva, el que está enfrente, que está en el Deportivo de Xochimilco, y el de Cuemanco, que es el más caro. Ahí se vende muy bien porque está en la zona más céntrica, más cerca de la ciudad, por eso se venden mejor. Entonces empezamos a vender de manera frecuente con ellos desde el 2017. Desde entonces el proyecto fue creciendo. Empezamos con la nave de ahí abajo, donde estábamos, la de los cactus solamente, no de las crasuláceas, sino de los cactus. Y con esta nave solicitamos un proyecto al gobierno de la Ciudad de México, nos apoyaron con presupuesto. Sí nos alcanzó, pusimos un poquito más, no fue mucho. Y empezamos a trabajar con esto. Todo está acomodado por especie. El hombre que está a cargo aquí de la producción pues es muy obsesivo con el orden. Pues tenemos que hacer las cosas como él dice, ¿verdad? Entonces todo ordenadito, todo por especie. Y pues también aquí trabajamos la parte de la propagación vegetativa, es decir, por hijuelos, por esquejes, por hojas. Esa es más rápida. Tanto la reproducción sexual y la reproducción asexual o vegetativa, ambas tienen sus pros y sus contras. La ventaja de reproducir por semillas es que sacas un montón de individuos. Ya les mostramos hace rato cuántas semillas da una sola echeveria, ¿no? La puedes producir en un año por semilla 300,000 plantas, ¿no? Pero para que las tengas en tamaño para venta te va a tardar 1 año y medio o 2. En lo vegetativo, en 2-3 meses sacas para venta, pero no sacas tantos ejemplares. Por ejemplo, de 2 plantas puedes sacar 10,000, 20,000 especies, ejemplares para venta, de 2 plantas por semilla, pero te va a tardar unos 2 años o hasta 3, depende de la especie, si es lenta o si tarda mucho para crecer, para que esté en venta. Y si reproduces vegetativamente a partir de 2 plantas, pues no te va a dar más de 30 hojas y más de 5 hijuelos, pero ya en 2-3 meses vas a tener para venta. Depende de esa es la ventaja, ¿no? Por ejemplo, esta planta, para que tuviera ya toda esta colonia así, le tomó 5 o 6 meses. Entonces se separa, ya la mayoría tiene raíz y en 1 mes ya están para venta. Oye, Dani. Perfecto. De hecho es nativa de aquí. ¿Me agarras esto? Esta es la otra que me inspiró a hacer un proyecto. Se llama Echeveria coccinea, como menciona Ana. Fue la primera que escribieron, el encargado del Jardín Botánico de aquí de la Ciudad de México en el año 1700, 1800, por ahí. Se la envió al encargado de Siento que se me va a siglo XVII. Al encargado del Jardín Botánico de Madrid, que en ese entonces era Cavanigliesi. Y él la recibió, se le hizo curiosa. Hay especies de la familia Crasulaceae que son similares a las echeverias allá en Europa, principalmente el género Cotyledon. Entonces Cavanigliesi la recibe y dice: esto es un cotyledón. Y se la manda a De Candolle. De Candolle es un francés, si no mal recuerdo, que también describió un buen de especies de flora. Y entonces la publica como Cotyledon coccinus. Entonces,
Después de cierto tiempo, pues, y de explorar más el continente americano, se dan cuenta, además había diferencias entre la floración de esta planta con los cotiledones. Son de la misma familia, tienen 5 carpelos, 5 pétalos, 5 sépalos y mismo número de estambres, o a veces el doble, es decir, o 5 o 10. Esa es la característica principal de la familia Crassulaceae en cuanto a flores. Son flores actinomorfas, es decir, de simetría radiada. Lo que decía, ¿no? O sea, son por pares iguales. O tienes 4 pétalos, 4 sépalos y 4 carpelos. O si tienes 5, tienes 5, 5, 5. Y el mismo número de estambres o el doble. No falla, o sea, es tan perfecta la naturaleza que no falla. Es así. Entonces, dicen, no, pues esto no es un cotiledón, entonces vamos a moverlo a otro género. ¿Y qué hicieron? Pues lo nombraron en honor a un español que ya radicaba aquí, bueno, mexicano, ya está, pero acuérdense que era la época de la Nueva España, entonces pues eran hijos de españoles, ¿no? Pero ya era mexicano, Atanasio Echeverría. Entonces, acuérdense que en latín no existe la doble R, no existe el acento o tilde, entonces no lleva acento en ley, solamente es una R. Y hay algunas reglas, acuérdense que al momento de pronunciar la CH es con K. Entonces, en honor a Echeverría se le nombró Echeverria, o pronunciado Echeverría. ¿Y quién era Atanasio Echeverría? Pues era alguien muy importante para la ilustración científica, principalmente de flora, entonces por eso se le nombró en honor a él, por ahí de los 1700, 1800. Sí era mexicano, sí era ilustrador mexicano, y pues es bonito que se le deje en honor a un mexicano, porque pues hay muchas especies que tienen nombres de extranjeros, y es que pues obviamente ya en 10º se ve lo de las escuelas, ¿no? Acuérdense que la francesa danesa, la británica, pues eran las que dominaban en esa época y eran los que tenían el varo para ir por todo el mundo describiendo las especies. Y pues obviamente aquí en el país pues llegaron muchos extranjeros a describir las especies y se los dedicaban o a sus esposas, o a sus amigos, o a sus maestros, o a ellos mismos, y pues son nombres extranjeros. Por eso las sucus tienen nombres de mujer luego. Muchas suculentas tienen nombres de mujer. dediquen una flor. Ya sí. Yo quiero. Ernestina. Sí. Compuestas de las 4 sílabas del nombre del proyecto: Terohuico, el volcán, el cactus, el colibrí y la echeverría. Y están representados en el logo. A la orilla del volcán están unas bolitas con espinas, que es representación de la mamilaria. Sale una como que varita, que es la flor de esta planta, y en la punta del colibrí, que es bellísimo. Debieron haber visto en 10º, 11º, o incluso desde antes los profesores lo van mencionando. Como biólogos, nuestra formación no solamente vemos por las plantas, por los animales, por los seres vivos en general, por los ecosistemas, sino también por las personas. Es importante entender, allá afuera es muy poco, no se entiende, o no está esa educación, no es culpa de la gente, pero no se nos ha educado de que estamos dentro de las plantas, dentro de los ecosistemas, perdón. O sea, nosotros no somos nada sin la naturaleza, dependemos 100% de ella, y tal parece que la sociedad actual, ya desde hace varios años, piensan que somos aparte, que estamos fuera de la naturaleza, estamos fuera de los ecosistemas, lo cual no es cierto. Todo lo que hacemos va a repercutir en los ecosistemas, todo lo que pasa en los ecosistemas nos va a afectar a nosotros. Caso de los sismos, caso de las tormentas, de las inundaciones, contra eso no podemos combatir. Ni con mucho dinero tal vez podemos arreglar lo que se hace,
pero las pérdidas económicas y humanas que hay, esas no son irreparables. Y tal parece que como sociedad lo olvidamos o no nos educaron desde niños con eso. Entonces estamos dentro de los ecosistemas y vivimos y dependemos de ellos. Tal parece que ahora piensan que las frutas, las verduras y la carne sale de los centros comerciales, y no, o sea, ahí se vende, pero no, todo eso viene del campo, y el campo está principalmente a las afueras, alrededor o dentro de los ecosistemas. Los lugares en el país y en otros países donde más se cultiva son cerca de las zonas rurales, cerca de los bosques, de las selvas, de los lugares donde está el recurso natural, donde están las plantas, los animales, el agua de lluvia que se aprovecha, que se utiliza para cultivar y para obtener los alimentos principalmente. Sin esa comida no podríamos sobrevivir. Y sin todos los recursos que nos dan los ecosistemas, nuestra vida no sería la que es hoy en día. Y sí podemos llevar una vida como la tenemos hoy, sí, pero debemos regularla y debemos trabajar en equilibrio con los ecosistemas. Y para eso se necesitan formar personas profesionales, bien formadas, con conocimientos, con bases sólidas, y que conozcan los ecosistemas, que conozcan a los seres vivos y que trabajen en estos lugares para mantenerlos, para conservarlos y también para obtener los recursos para nuestra vida. Es decir, podemos vivir bien, podemos aprovechar a la naturaleza, explotarla si se quiere ver así, pero también podemos ayudarla. Y aquí tenemos un ejemplo. Como biólogos, como ecólogos, como manejadores de recursos, debemos ver por tres cosas: por la ecología, por los ecosistemas, por los seres vivos, por las personas y por lo económico. Es decir, si voy a trabajar en algo, pues yo dependo de lo que vendo, dependo de que las plantas estén bien, de que venda plantas. Pues voy a trabajar para generar ese recurso económico, pero también voy a trabajar para mejorar las condiciones del campo, las condiciones del cultivo, para generar más, para tener más, en este caso más plantas, en el menor tiempo posible y con el menor recurso financiero posible. Es decir, explotar al máximo, aprovechar al máximo el recurso y obtener ganancias económicas. Y para eso debemos tener estrategias, agrotecnias, conocer cómo funcionan los ciclos de vida de los seres vivos, de los ciclos bioquímicos, ¿se acuerdan? Conocer todo eso para aprovechar todo eso, tomar todo eso que aprendemos en la escuela, ese conocimiento, todo lo teórico, y llevarlo a la práctica. Eso es lo que tenemos que hacer. Y al hacer eso, al hacer monografías, al tener artículos científicos, al hacer manuales, principalmente manuales, ayudamos a la gente, a los campesinos, a los agricultores, a los productores, a optimizar sus recursos y a mejorar su producción y obviamente a tener más ventas. Entonces ya vimos dos cosas, ya estamos viendo el económico, el bien económico, el bien social, humano, y ahora el ecológico. ¿Y cuál es el ecológico? Pues cuidar a nuestras plantas. Es decir, por ejemplo, los cactus que están en peligro de extinción. Esta especie está en la norma oficial mexicana, está en peligro de extinción. Es Astrophytum myristigma. Se distribuye en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Se distribuye en estos estados, son bastantes estados, pero acuérdense, las cactáceas están amenazadas por muchas razones. Una es su lento crecimiento, la otra es su hábitat que está limitado, es decir, crece en lugares específicos, no crece en todo el estado de Tamaulipas o todo el estado de San Luis Potosí, no, crece en las zonas donde se dan las condiciones para que ahí se desarrolle. Luego, son climas extremos. De todas las semillas que puede lanzar en el hábitat, son pocos los organismos que llegan a una edad reproductiva, que llegan a ser adultos, que se establecen. Entonces, ahí es un limitante. El otro limitante, ¿cuál es? El crecimiento de la mancha urbana, del cambio de uso de suelo para industria, para agricultura, para ganadería.
todo eso afecta a los ecosistemas donde se desarrollan estas plantas, en el norte, en el centro y en el sur del país. En todo el país, todas las cactáceas tienen esa amenaza, ¿no? El daño a su hábitat. Y la otra es la colecta ilegal. A mucha gente las ve bonitas y dice, no, es que esa la compra mucha gente, entonces la voy a quitar de su hábitat, la voy a sacar, la voy a vender. Dinero fácil, rápido, está en el cerro, hay un montón, la agarro, la tomo y la vendo. Y no sabemos el daño que está haciendo esa persona. No sabemos que al quitar a un adulto, le estás quitando no solamente a ese ejemplar, sino a las futuras generaciones. A todas las semillas, todas las probabilidades que esta planta tenía por dar, todo eso se va al momento de que tú la extraes de hábitat. Entonces la colecta ilegal es algo asqueroso y algo horrible que no solamente se da en nuestro país y no solamente se da en plantas, en cactus, se da en todos los seres vivos, animales, plantas, hongos. Terrible la colecta ilegal, todo lo que están sufriendo estas especies. Y contra todo eso tenemos que batallar, entonces nosotros como productores tenemos que producir un montón, mucho, para quitarle espacio a esas plantas de hábitat, para quitarle el lugar en el mercado a las que son extraídas ilegalmente, y para que estas personas sin escrúpulos dejen de hacer esa actividad. Hay personas, campesinos, gentes de las comunidades que aprovechan y toman las plantas de hábitat, pero lo usan con un fin cultural y esto ya es de años. Y es un aprovechamiento más consciente, están en comunión con las plantas, con los seres vivos de su región. Pero hay otras que pertenecen a ese lugar, o sea, que son de aquí de la ciudad y andan por muchos estados del país tomándolas. Eso es terrible y eso está afectando muchísimo a nuestro país. Y no solamente las utilizan para comercializar aquí, sino para el extranjero. Hay mucho colecta ilegal, mucho saqueo, y esas plantas llegan al extranjero. No solamente cactus, orquídeas, bromelias, un montón de flora y también de fauna. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como biólogo, en este caso biólogo productor? Pues producir más y que sea a un costo accesible a los mercados, para que ya las plantas de hábitat ya no sean una fuente de ingresos para estas personas y dejen de hacer esta actividad. Ven, dices, no, pues ya no me conviene ir al desierto a poner mi vida en peligro, a agarrar una planta toda espinosa, si ya no me la están pagando, si ya no me la quieren comprar. Van a dejar de hacer esa actividad y van a hacer de su vida lo que sea, pero las plantas ya van a estar más tranquilas. Ya, al menos esa parte ya, digo, va a seguir el problema del cambio de uso de suelo, va a seguir el problema del crecimiento de la mancha urbana, pero para eso también se deben crear estrategias.